Queridos hermanos, esta noche seguimos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Y esta noche estudiamos los versículos 22 al 42. Y el título de esa parte dice: los judíos rechazan a Jesús. Y entonces la parte de la palabra de esta noche, hermanos, Juan 10, versículo 22 al 42. La parte de la palabra de Dios para esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 22 al 42. Todos tienen una Biblia, hermanos, porque creo que todavía hay Biblias atrás. Y entonces Juan capítulo 10, versículo 22 al 42. Hermanos, ¿en qué situación estamos? Primero empezamos con esto, ¿no? Lo que hemos estudiado la semana pasada. Y la semana pasada estudiamos una parte para mí muy hermosa. La parte de la semana pasada habló sobre Jesús como el buen pastor. El buen pastor de su rebaño. El pastor de sus ovejas, de los creyentes que pertenecen a Él. Y hemos estudiado que Jesús cuida a su pueblo como ningún otro pastor lo hace. Como nadie puede. Y también hemos estudiado un versículo hermoso que dice que el buen pastor, Jesucristo, todavía está buscando en el mundo a ovejas que también tienen que ser parte de su rebaño. Jesús está haciendo su obra todavía. Él está buscando a pecadores perdidos para salvarlos y para llevarlos a su rebaño. Y para hacer un solo rebaño con un solo pastor. Como he dicho, Jesús es realmente el buen pastor, porque la semana pasada también hemos visto que el buen pastor es tan bueno que Él aún da su vida para sus ovejas. Su vida. En esa parte que hemos estudiado la semana pasada, Jesús dice literalmente: yo doy mi vida por las ovejas. Y todos nosotros sabemos, hermanos, que Jesús realmente lo hizo. En la cruz entregó a sí mismo para ser maltratado, para ser matado por los judíos, en lugar de los que creen en Él. Y entonces, si somos creyentes, si confiamos en Jesucristo por nuestra salvación, podemos decir que Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y entonces el buen pastor es tan bueno que aún está dando su propia vida para salvar a sus ovejas. Y ahora en este capítulo vamos a otra historia, aunque en esa historia Jesús va a repetir algunas cosas que ya ha dicho sobre ser el buen pastor. Y como vamos a ver, de nuevo Jesús va a tener una pelea, un enfrentamiento con los líderes religiosos, con los fariseos, con los escribas. Siempre leemos eso en la palabra, ¿sí? Hermanos, todos sabemos que Jesús durante su vida sufrió mucho. Él fue rechazado cada vez, ¿sí? Él fue maltratado cada vez, ¿sí? Pero lo más interesante es que Jesús no fue maltratado primeramente por los romanos. Él no fue maltratado primeramente por ladrones o algo así, o por pecadores que vivían en el mundo. No. Jesús primeramente fue maltratado ¿por qué tipo de personas? Por personas religiosas. Esos fueron sus enemigos más importantes. Personas religiosas.
Personas que siempre solo estaban pensando en reglas y reglas y reglas sin amor. Eso tenemos que saber, hermanos. Los enemigos más grandes de Jesús eran personas religiosas. Entonces, si somos religiosos, no significa automáticamente que somos seguidores de Jesús. Eso es otra cosa. Y eso vamos a ver también en la parte de esta noche. Juan capítulo 10, versículo 22 al 42. ¿Y quién puede empezar con leer el versículo 22? Versículo 22. Steven. Los judíos rechazan a Jesús. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Ya, gracias. Entonces el versículo dice que hay una fiesta judía que se llama la fiesta de la dedicación. Tenemos que saber qué es eso, ¿no? Para entender lo que está pasando. Los judíos están celebrando una fiesta religiosa. ¿Qué tipo de fiesta? Es una fiesta de dedicación. Una fiesta en que el templo, en que fue celebrado que el templo fue reinaugurado después de ser destruido. ¿Sí? Entonces es una fiesta que están celebrando en el templo. ¿Sí? Están celebrando una fiesta en el templo. Entonces, como vamos a ver, Jesús está de nuevo en el templo. Jesús está en el templo. Entonces, versículo 23. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Gracias. Entonces, este versículo dice que Jesús está en el patio del templo, donde hubo un pórtico. No sé si ustedes saben lo que es un pórtico. ¿Tienen alguna idea lo que es un pórtico o no? ¿Saben más o menos lo que es un pórtico? Bueno, es un pasillo largo con columnas, ¿sí? Donde los líderes religiosos en general se sentaban para discutir temas de la Biblia. Esa fue la idea. Y yo tengo una imagen para explicar, para entender lo que estaba pasando. Mira, esto fue el templo de los judíos. ¿Sí? Eso fue el templo de los judíos. ¿Sí? Y bueno, tal vez alguien puede pasar luego, pero aquí, a este lado puede ver el pórtico. ¿Sí? Donde está Jesús en esta parte. Entonces una parte con columnas donde puede estar en la sombra. ¿Sí? Y entonces eso es el templo con la el pórtico. Pórtico se llama eso, ¿no? Sí, pórtico. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede mostrar tal vez pasando? Sí, aquí están los pórticos. ¿Sí? Y entonces en este lugar está Jesús. Jesús está en los pórticos de Salomón, en el templo, celebrando esta fiesta del templo. Entonces podemos imaginar, hermanos, cuando nosotros tenemos una fiesta aquí en la iglesia, por ejemplo, cuando estamos celebrando Navidad o algo así, la iglesia está llena, ¿verdad? Y entonces ellos están celebrando una fiesta en el templo y podemos imaginar, ¿no?, que el templo está lleno de gente. Una multitud. Y todos los líderes religiosos también están, por supuesto. ¿Sí? Y entonces, aquí también está andando Jesús en ese lugar. Donde están todos estos maestros de la Biblia, estos líderes religiosos. ¿Sí? Y entonces, versículo 24. Hermana Rosa. Ya, entonces
Jesús está andando por este lugar y vienen los líderes religiosos del pueblo a Jesús y dicen, ahora tiene que decirnos abiertamente si eres el Cristo o no. Ahora tiene que decir que tú eres el Mesías prometido o no. ¿Sí? Eso es la pregunta que hacen ellos. Y eso no es que ellos quieren saber realmente si Él es el Mesías, solo quieren escuchar que Él va a decirlo para decir que no es verdad lo que Él está diciendo. Entonces, solo es para acusarlo, como vamos a ver más adelante, gracias Steven, como vamos a ver más adelante, para acusarlo de blasfemia. Y entonces, para entender eso, ¿saben ustedes lo que es blasfemia o no? Blasfemar, ¿sabe lo que es o no? Es cuando alguien mal usa el nombre del Señor. ¿Sí? El tercer mandamiento nos dice que no tenemos que usar el nombre del Señor en vano. ¿Sí? No tomar el nombre del Señor en vano. Y entonces si una persona está usando el nombre del Señor de una manera incorrecta, eso llamamos blasfemia. ¿Sí? Es deshonrar deliberadamente a Dios. ¿Sí? Y según la ley de los judíos, alguien que está blasfemando el nombre del Señor tiene que morir. ¿Sí? Eso es la ley de los judíos. Y entonces, vamos al versículo 25. Versículo 25, Jordan. Jesús le respondió, yo lo he dicho y no creen. Ahora que yo amo a mi Padre, ella da testimonio de mí. Ya, entonces Jesús no va a dar una respuesta directamente. Jesús dice, os lo he dicho, pero ustedes no lo creen. ¿Sí? El problema de ustedes es que no creen. Y Jesús dice, lo que yo hago, todas mis obras que hago en mi vida, dan testimonio que yo soy realmente el Cristo, que yo soy realmente el Salvador prometido. Pero ustedes no quieren creerlo. Los milagros que estoy haciendo en el nombre de mi Padre, dice Jesús, dan testimonio que yo soy el Cristo. ¿Sí? Y entonces Jesús recibe una pregunta para dar testimonio. ¿Y qué dice? Él dice prácticamente, lo único que tiene que hacer es ver a mi vida. ¿Sí? Y entonces tenemos que pensar un tiempo en esto, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que cada creyente que quiere ser seguidor de Cristo va también a reflejar a Cristo en su vida. Va a parecer a Cristo en su manera de vivir. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? Al momento que viene una persona que dice, ¿usted es creyente? ¿Usted es seguidor de Jesucristo? Podemos decir, sí, yo seguidor porque vamos a hablar mucho. Pero también podemos decir, hermano, solo tiene que ver a mi vida. En las obras que estoy haciendo yo, puede ver si soy seguidor de Jesús o no. Y entonces, hermanos, es una pregunta personal, ¿no? Para pensar. ¿Es nuestra vida un testimonio que somos seguidores de Jesús? Nuestra vida. No estoy hablando sobre lo que hablamos, estoy hablando sobre lo que hacemos diariamente. Nuestra actitud, ¿sí? Refleja nuestra actitud que somos seguidores de Cristo. Jesús dice, yo soy un seguidor de mi Padre. Eso puede ver en las obras que hago. ¿Sí? Una buena pregunta para pensar. Versículo 26. Versículo 26. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí, hermano?
no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya, gracias. Entonces, ahora Jesús va a hablar de nuevo sobre el rebaño y el pastor. ¿Sí? Jesús dice, ustedes no creen en mí porque ustedes no son parte de mi rebaño. Ustedes no son parte de mis seguidores. Ustedes no son parte de los creyentes. Aunque son bien religiosos, aunque piensan que saben mucho de la palabra de Dios, no son seguidores de Jesús. Y también entonces podemos leer en ese versículo lo que hace la diferencia entre un seguidor de Jesús y lo que no es un seguidor. Es la fe. ¿Sí? Es la fe. ¿Cómo podemos ser parte del rebaño? Por la fe. Por la fe podemos ser parte del rebaño del Señor, confiando totalmente en Cristo por nuestra salvación. ¿Sí? Versículo 26. Hermana Betsy. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya, Jesús va a repetir las mismas palabras que ya ha dicho antes. ¿Sí? Dice lo mismo que hemos estudiado la semana pasada. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. ¿Y recuerdan ustedes lo que es la voz de Jesús? Es la Biblia, ¿verdad? En la Biblia podemos escuchar que Dios nos habla. ¿Sí? Si leemos bien. Porque la palabra de Dios contiene muchos mensajes para nuestra vida personal. ¿Sí? Entonces, la voz de Dios podemos escuchar en la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. ¿Sí? Todos que pertenecen a Jesús tienen el deseo de seguirlo, de obedecerlo, aunque caen, aunque a veces cometen errores, aunque a veces caen en pecado, yo sé, pero siempre hay en su corazón ese deseo de seguir a Cristo, de oír su voz, ¿sí? Con todas las faltas que tenemos. ¿Y qué dice más ese versículo 27? Él nos conoce. Y eso es algo especial, hermanos, ¿sí? A veces podemos sentir un gozo cuando pensamos que nosotros conocemos a Jesús. Pero también es así, hermanos, que Jesús conoce a nosotros. Jesús sabe lo que está pasando en nuestra vida. Jesús sabe de todas nuestras dificultades que tenemos. Jesús sabe perfectamente cómo sentimos. ¿Sí? Eso es algo hermoso. Entonces, no solo los creyentes conocen a Jesús, también Jesús conoce a cada uno de ellos personalmente. Sabe perfectamente lo que está pasando. ¿Sí? Y me siguen, dice ese versículo. Las ovejas siguen a Cristo. Están tratando de ir en los mismos caminos que Él. Versículo 28, hermana Lucía. Yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias. Hermanos, este versículo para mí es el versículo más importante de esta parte. Más importante. Porque es un versículo hermoso que habla de la seguridad de la salvación. ¿Sí? En el versículo anterior hemos visto que Jesús conoce a cada uno de los creyentes personalmente. Pero en ese versículo Él va a explicar algo más hermoso aún. Él les dice, mis ovejas reciben la vida eterna primero. Y hay que pensar en esto, hermanos. Cristo nos da la vida eterna. Y no significa que Él nos va a dar una vez la vida eterna. No. Todos los creyentes ya han recibido la vida eterna. Dice en otra parte. No perecerán jamás. Entonces, una vez que hemos entregado nuestra vida sinceramente a Cristo, y cuando tenemos ese deseo de seguir a Él, podemos tener esa certeza, hermanos. Nunca
van a ser perdidos. Nunca. Estamos seguros en las manos de Cristo, dice ese versículo. Nadie las arrebatará de mi mano. Es hermoso ese versículo. Es hermoso. Cristo mismo protege a sus ovejas. Él les mantiene en pie. Hermanos, yo sé que hay cristianos que siempre están dudando. ¿Sí? Al momento que están bien y las cosas van bien en su vida y tienen la fuerza para seguir a Cristo, están seguros y piensan, ya pertenezco al Señor, ¿sí? Pero al momento que caen en algún pecado, piensan que ya han perdido la salvación, ¿sí? Pero no es así, no es así. Una vez salvado, es siempre salvado, ¿sí? Y es verdad que el pecado puede destruir la paz que sentimos con Dios, todo eso puede ser verdad, pero no significa que perdemos la salvación, eso es otra cosa. ¿Sí? Y eso no estoy diciendo para decir, no importa entonces cómo vivo, porque yo pueda cometer cualquier cosa. No, hermanos, porque si no tiene el deseo de seguir en los caminos de Dios, significa que no está salvo todavía. ¿Sí? Cada uno que es salvado por Cristo tiene el deseo de seguir en sus caminos. ¿Sí? Y cada uno que reconoce ese deseo de seguir en sus caminos, sobre ellos está Cristo diciendo, nadie las arrebatará de mi mano. Es algo hermoso, hermanos. Podemos confiar totalmente en el Señor. La salvación, si lo hemos recibido, jamás perdemos. Con otras palabras, lo podemos leer en otra parte de la Biblia, en Romanos 8, por ejemplo. ¿Sí? Ahí dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Vamos al versículo 29. Alexander. Mi Padre que me ha Dios es conmigo y nadie lo puede arrebatar de mis manos de mi Padre. Ya, entonces, Jesús está repitiendo esta promesa para afirmar y confirmar. No solo están seguros los creyentes en la mano de Cristo, ese versículo también dice que también ellos están seguros en la mano de Padre. Imagínense, hermanos, los cristianos no solo están en la mano de Cristo, también están en la mano de Padre. 2 veces seguro, hermanos. 2 veces. Es bonito, ¿no? ¿Qué tan seguros están los creyentes? ¿Sí? Cristo siempre se preocupa por las ovejas y el Padre también. Los dos. Versículo 30. ¿Quién puede? Sí, hermana Betsy. Ya, un versículo importante. ¿Sí? Hermanos, en ese versículo vamos a ver que los judíos van a responder a Jesús. ¿Sí? Es un versículo importante porque ¿qué está diciendo Jesús en ese versículo? ¿Sí? En ese versículo Jesús está diciendo que Él es uno con el Padre. Significa que Él también es Dios. Todos conocemos los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen un error importante en su forma de pensar. Es eso. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Pero mira lo que está pasando en esta parte, hermanos. Lo que dice Jesús es, yo y el Padre
uno somos. Y los judíos entienden muy bien que eso significa que Jesús está diciendo de sí mismo que Él es Dios. Mira lo que va a pasar en el versículo 31. Hermano Ride. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pelear. Ya, entonces los judíos están muy enojados. Ellos van a coger piedras y están al punto de tirarlos a Jesús. ¿Por qué? Eso podemos leer en la parte que va a seguir. Versículo 32. Anthony. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado a mi Padre, por cual ellas me apedreáis. Entonces Jesús dice, ¿por qué están haciendo esto? Yo solo estoy haciendo cosas buenas y ahora ustedes están listos para tirar piedras a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora sigue el versículo 33 en que van a explicar los judíos por qué van a tratar de apedrear a Jesús. ¿Quién puede leer el versículo 33? Josué. Le respondieron los judíos diciendo: por pues ahora no te apedreamos sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces. Muy importante este versículo. ¿Por qué están tratando los judíos matar a Jesús? Por blasfemia. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, tú siendo hombre te haces Dios, con decir que es uno con el Padre. ¿Sí? Entonces, todos los judíos entendieron muy bien lo que dijo Jesús, que está haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Ellos dicen, no estamos haciendo eso por sus obras, porque son buenas obras. ¿Sí? Pero no es blasfemia, hermanos. No es blasfemia lo que está haciendo Jesús. ¿Por qué no? Porque Jesús lo puede hacer. Jesús lo puede decir. Porque Él es Dios. No es blasfemia. Porque Jesús siempre habla la verdad. ¿Sí? Y entonces el versículo 34 y 35 son un poco difíciles para entender, pero vamos a ver. ¿Quién puede leer esos dos versículos? 34 y 35. Sí, hermana Rosa. Ya, gracias. Esa parte no voy a poner mucha atención. Vamos rápido porque ese versículo son un poco difícil, pero no tan interesante, más para los judíos. Lo que Jesús dice en esa parte es, en el Antiguo Testamento hay una parte que habla sobre los jueces, en que Dios está llamando a unos líderes del pueblo que son llamados dioses, dice Jesús. Y Jesús dice a los líderes judíos, ustedes aceptan que esos líderes, esos jueces son llamados dioses en su escritura, a hombres normales, a hombres con pecados, pero ahora cuando yo estoy diciendo que yo soy Dios, ahora ellos quieren condenarme por blasfemia. Entonces, Jesús dice, yo soy realmente Dios y me condenan por llamarme Dios. Y eso no puede hacer porque yo soy Dios. El versículo 36. El versículo 36. ¿Sí, hermana? Sí, entonces Jesús dice, yo soy el enviado por el Padre para ser el Salvador del mundo. Yo soy el único que puede hacerlo. Yo soy el Hijo de Dios. Y lo que ustedes hacen es rechazarme y acusarme y condenarme por blasfemia. Eso es algo muy grave porque yo soy el Hijo de Dios y yo soy enviado por Dios, dice Jesús. ¿Sí? Y versículos 37 y 38. ¿Sí? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago,
aunque no me creáis, cread las obras para que no conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya, entonces Jesús dice, ustedes tienen que creerme, porque estoy haciendo las obras de mi Padre. Entonces, mis obras están mostrando que soy realmente el Hijo de Dios. Y entonces, tiene que creerme, ¿sí? Y en el 39, yo voy a leerlo, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, otra vez están tratando a esos líderes religiosos para coger preso a Jesús. Están tratando de coger preso, pero Jesús escapa de ellos, mostrando de nuevo su poder, porque no es la hora todavía. Y deja a los religiosos y regresa al pueblo común. Eso podemos leer en los últimos 3 versículos, que él va a predicar al lado del río Jordán, predicando la palabra a la gente normal, a la gente sencilla que no tiene conocimiento de la palabra, pero ellos están muy dispuestos a recibir sus enseñanzas. Porque leemos en el versículo 42, muchos de ellos creyeron en él allí. Entonces, hermanos, los religiosos no querían saber nada de Jesús. Y la gente sencilla, al lado del río Jordán, están aceptando a Jesús y creyendo en él. ¡Qué vergüenza para esos líderes religiosos! ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Ahora, hermanos, otra vez podemos ver en esta parte, cuando Cristo es nuestro pastor, tenemos todo, tenemos la vida eterna, tenemos la seguridad de la salvación, ¿sí? Aún si no tenemos nada en el mundo, tenemos todo, somos más ricos. Cuando tenemos a Cristo, somos más ricos que el más rico del mundo. Porque la vida eterna, hermanos, es todo. La vida eterna es todo. Y entonces, para terminar con este versículo de Romanos 8, y es mi deseo que llevamos este versículo a nuestra casa para pensar en esto, hermanos. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.